Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar esta tutoría de lengua de nivel 2 con el tema 4, página 81, y vamos a ver en esta ocasión la literatura anterior a la Guerra Civil. Bueno, vamos a repasar los principales autores y obras de esta época, ya sabéis, finales del XIX, principios del siglo XX. Bueno, antes de entrar en materia, antes de ver realmente la literatura, vamos a ver un poquito el contexto sociocultural, ¿vale? A finales del siglo XIX entran en crisis realismo y naturalismo, ¿vale? Que, acordaos, eran las corrientes predominantes en la etapa anterior, ¿vale? Entonces, había demasiada racionalidad, demasiada poca fantasía o demasiado poco dejarse llevar por los sentimientos. Entonces, ante esa racionalidad, ante ese realismo excesivo, lo que se producen son varios movimientos en contra, que son el modernismo, que buscará la belleza por encima de todo. La generación del 98. Estos autores estarán marcados por la decadencia del imperio español y del gobierno, sobre todo, y de la economía. También aparecerá el grupo poético del 27, ya en el siglo XX, en 1927, que persigue el equilibrio entre razón y sentimiento. Y por último, la generación del 14, que bueno, pues será intermedio, una generación intermedia entre la del 98 y la del 27, ¿vale? Ya en el siglo XX. Aparte de todos estos datos en cuanto a movimientos literarios, vamos a ver que la Primera Guerra Mundial, como sabéis, comenzó en 1914 y acabó en el 18, que después vino la Guerra Civil del 36 al 39 y que después la Segunda Guerra Mundial desde el 39 al 45. ¿Por qué os explico esto? Pues porque precisamente esa situación de entreguerras, ese periodo de entreguerras, es determinante en el aspecto cultural, literario y, por supuesto, social y económico de la época, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la época que se estaba viviendo y por qué estos autores elegían este tipo de movimientos o escribían de la manera que lo hacían. Bueno, el modernismo, el primer movimiento que veíamos, se basa en la rebeldía y el inconformismo ante la sociedad y ante la realidad. Tiene una influencia de corrientes francesas, parnasianismo y simbolismo. Como estilo, principalmente, tiene la sensualidad pagana, interioridad del autor y cierta tendencia al escapismo, a huir de la realidad porque es demasiado triste. Los temas que trata son la melancolía y la angustia, con grandes dosis de tristeza, y aparece también el erotismo. Se busca la perfección, la armonía, a través de un lenguaje claro, delicado y sonoro, que lo haga bello, que haga bello al poema, y por encima de todo, como decíamos, se busca la belleza. En cuanto a la métrica, utilizarán versos en decasílabos y octosílabos. Los autores modernistas principalmente tenemos que hablar de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Rubén Darío defenderá la subjetividad y la belleza formal, utiliza abundantes recursos expresivos, tiene gran riqueza léxica y consigue mucha musicalidad en sus obras. Principalmente tenemos cantos de vía y esperanza, prosas profanas o azul. Juan Ramón Jiménez, por su parte, también es un autor principalmente modernista que tiene tres etapas dentro de su producción: sensitiva, intelectual y de madurez. La poesía es mucho más intimista que la de Rubén Darío y concierne a la literatura como un modo de crear belleza y también como fuente de conocimiento. Obras conocidas, pues sabéis, Platero y yo, y Diario de un poeta recién casado. Como siempre os digo, pues lo normal y lo aconsejable es que os acerquéis a estas poesías que están los ejemplares gratuitos en internet o incluso los podéis tener en casa, y bueno, leáis alguna de estas poesías para que veamos cómo se refleja lo que os hemos contado de los autores en sus obras. Vamos a ver la generación del 98, que tenemos en la página 86. Se considera la edad de plata española. Ya sabéis que la edad de oro la vimos en el nivel 1. Esta sería la edad de plata, que va desde 1898 hasta 1936, ¿vale? La preocupación sobre la vida y la muerte, es decir, el existencialismo, es el principal tema de estos autores. ¿Cuáles serán estos autores? Principalmente Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Azorín, Machado, ¿vale? Los que tenemos en esa foto. Se llama también neorromanticismo a esta época. El estilo que tienen es de un lenguaje sencillo y antirretórico, huyendo de esos recursos expresivos. Por lo tanto, será una poesía sobria y subjetiva. Aparecerá el ensayo y, bueno, novela, poesía y teatro sufren cambios, ¿vale? En esto os he resumido un poquito toda la página 86 que tenemos en el tema. Vamos a ir viéndolos por partes. La generación del 98, pero en el género literario del ensayo. Los autores que principalmente veremos serán Azorín, José Martínez Ruiz y Ortega y Gasset. Esos autores expondrán ideas sobre temas de actualidad y de interés general, como la política o la religión,
y tendrán un espíritu crítico, ¿vale? Eso es una novedad dentro de la literatura. Azorín hablará de la fugacidad de la vida, entiende que los clásicos son un medio para explicar la historia y tendrá un estilo claro y conciso. Las obras que principalmente le van a hacer famoso son Los pueblos o La ruta de Don Quijote. Ortega y Gasset es muy conocido no solo como ensayista, sino filósofo español, como director de revistas, etcétera. Es un intelectual puro. Tiene un estilo mucho más objetivo que Azorín, es más preciso, más elegante y también es mucho más crítico. Las obras más famosas serán El espectador o La deshumanización del arte. Igualmente, os recomiendo que leáis un fragmento, por lo menos, de esas obras, que elijáis la que queráis y que podáis un poquito ver cuál es el estilo de estos autores. La generación del 98, en su parte de novela, en el apartado del género literario de la novela, bueno, pues asistimos a una renovación de la novela. Se aleja del realismo y se acerca pues a esos mundos de fantasía de los que hablábamos. Los autores más importantes son los que tenemos en pantalla. Por un lado, Miguel de Unamuno, un gran preocupado por la muerte, por la inmortalidad, un espíritu contradictorio, también preocupado por el tema de España, por la situación política y económica de España. Las obras, pues tiene muchísimas, La tía Tula solo es una de ellas, ¿vale? Pío Baroja también es uno de los autores novelescos de la generación del 98, es más tímido, más pesimista que Unamuno, y también, bueno, pues recurre muy poco a la retórica, a los recursos expresivos, y es muy espontáneo. Sus obras, una de las más conocidas, es Tierra Vasca. Ramón Pérez de Ayala, por su parte, es otro de los novelistas, con un estilo más denso, más irónico. La caída de los limones es su obra principal, y Gabriel Miró también busca la perfección, la belleza, y se habla de su obra como novela impresionista. Bueno, de estos autores, evidentemente, no tenemos que aprender todos los datos que acabamos de decir, pero sí saber encuadrarlos si en el examen aparecen, ¿vale? Bueno, la generación del 98 tiene como uno de sus autores principales Antonio Machado. Antonio Machado, como veis, colabora en revistas como Electra y tiene un origen humilde. Llega a ser miembro de la Real Academia y su objetivo es captar la esencia de las cosas. Los temas que trata serán la temporalidad, la espiritualidad, la preocupación por la patria. En cuanto a la métrica, utilizará sobre todo decasílabos y la silva como estrofa principal y su estilo será, bueno, pues sencillo y de un lenguaje muy simple. En la generación del 98 la poesía es un género literario destacado que sobre todo busca la expresión a través de la belleza. Como veis, aquí os dejo un poema, Desgarrada la nube, aunque tenéis también otro en el temario y bueno, pues lo que tenéis que hacer es eso, leerlo, intentar leer de cada autor que hablamos un poema o una estrofa o un trozo o un fragmento de sus novelas o de sus obras. Y bueno, como obras principales tenemos Soledades, Galerías y otros poemas y Campos de Castilla, ¿vale? Esas son las más famosas. Vamos a ver el teatro, la generación del 98, que sobre todo está reflejado en la obra de Valle Inclán. Es un autor muy excéntrico, con un carácter mordaz, rechaza el liberalismo y es más amigo de los antiguos valores. Su estilo evoluciona desde el modernismo elegante e ideológico hasta el esperpento, donde distorsiona totalmente la realidad. El teatro se desarrolló a finales del siglo XIX y alcanza su esplendor en el siglo XX. Es un medio para llegar al público, tiene una función social y además busca un nuevo estilo dramático que rompa totalmente con lo que se ha visto anteriormente. Las obras más famosas de Valle Inclán pues serán sus esperpentos, por ejemplo Los cuernos de Don Friolera, y también tenemos pues, obras más conocidas como Tirano Banderas o sus sonatas, ¿vale? Bien, pues con esto vamos a empezar a ver el grupo poético del 27. Este grupo rompe totalmente con el modernismo. Persigue el alejamiento de la realidad también, pero busca un equilibrio entre razón y sentimientos, ¿vale? No solo busca la belleza, sino que también quiere que haya algo de razón que ordene esos sentimientos. Combina lo clásico y lo romántico. Hablamos con estos autores de poesía pura y se mezcla lo culto y lo popular. Hay un gusto y admiración por lo tradicional. Las vanguardias, que son lo que vemos aquí, los movimientos literarios de esta época, serán las que tenemos en pantalla y en el temario: futurismo, ultraísmo, creacionismo y surrealismo. Bueno, no hay que aprenderlas de memoria, simplemente saber un poquito a qué nos referimos con ellas y a qué grupo poético pertenecen, ¿vale? Dentro de este grupo poético, bueno, pues hay una evolución, una primera etapa, donde hay una influencia de los posrománticos, se exalta lo humano y lo tradicional y se busca la perfección. En la segunda etapa
se huye un poco del formalismo, hay mucha más pasión. Y en esa tercera etapa ya, la última, el grupo se dispersa, se conserva el estilo depurado, pero como de por medio está el exilio de muchos de ellos, pues bueno, llega la nostalgia, los temas como la angustia y la tristeza, y eso es como, así es como acaba el grupo, ¿vale? Los autores principales, por un lado, Lorca, el primero, con gran sensibilidad, un gusto por lo andaluz, por los toros, ya sabéis, tiene un malestar profundo por la situación en la que vive, en la que está España, hay sencillez léxica, y sus obras principales son Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba, tiene muchas más. Alberti es un autor elegante, con capacidad creativa, mucho simbolismo de metáfora, de imagen, y hay también una cierta religiosidad reflejada en los poemas, de los más famosos Marinero en Tierra. Os recomiendo su lectura porque es un poema fantástico. Jorge Guillén es otro de los autores, Contemplación para descubrir valores de lo humano, es su principal tema, y escribe sobre el desorden social, sobre la muerte. Es un autor muy comprometido con lo que está pasando en España. Es una poesía muy pura, de vocabulario muy sencillo para llegar al máximo de gente. Sus obras son Cántico y Homenaje, dos de las principales. Y por último, Pedro Salinas. El principal tema es el amor, ¿vale? Para él el amor es una inquietud intelectual. Es una poesía muy, muy honda, muy profunda. Es un autor con mucho mundo interior, que decimos. Y bueno, el léxico también es sencillo, el estilo es depurado, pero igual intenta llegar al máximo número de personas posible. Una de sus obras más principales y más importantes es La voz a ti de vida, ¿vale? Bueno, igual que antes, os recomiendo leer al menos un fragmento de alguna de las obras que hemos comentado aquí para que veamos por qué escribían así sus autores y cómo lo reflejaban en las obras. Por último vemos la generación del 14 o novecentismo, que en el temario se le dedica un pequeño lugar, ¿vale? Una media página, vamos. Entonces vamos a explicarlo un poquito. Ideológicamente se ubica entre las generaciones del 98 y del 27. Lo que se pretende es europeizar la cultura española como solución al problema social. España, como sabéis, bueno, pues tenía un retraso cultural y económico muy grande. Entonces ellos pretenden europeizarla, es decir, acercarla a Europa para así pues, poder evolucionar, ¿vale? Evolucionar y alcanzar otros niveles en cuanto a cultura, sobre todo. Son muy metódicos y muy racionales y son más intelectuales que artistas, ¿vale? Depende más la razón en ellos que la pasión. Abandonan la expresión pomposa, tanto simbolismo, tanto vocabulario fantástico y demás, y requieren o buscan un poquito la razón. El ensayo y el artículo periodístico son sus dos formas de expresión más importantes, y las figuras o los autores que van a dominar este periodo serán Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez y Ramón Pérez de Ayala. Como veis, estos autores también los hemos visto anteriormente en este tema, y bueno, ya sabéis, hay autores que a lo largo de su vida evolucionan y en un momento su producción literaria encuadra más en una etapa y en otros pues encuadra más en otra, ¿vale? Es por eso. Bueno, tenemos una poesía de Lorca, Diario de un poeta recién casado, en pantalla, que se ajusta a este periodo también. Y bueno, pues simplemente que sepáis, sobre todo en este tema, ubicar cada generación, cada movimiento literario, saber sus características principales y nombrar por lo menos uno o dos autores de cada uno de ellos. Pues nada, con esto hemos terminado. La semana que viene ya veremos el tema 5, la literatura de posguerra, ¿vale? Esta vez hemos visto el periodo entre guerras y ahora la semana que viene veremos después de las guerras qué ha sucedido, ¿vale? Pues nada, con esto hemos terminado. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, pues me la hacéis saber y lo resolvemos. Muchas gracias a todos.